Pensamiento, Acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, el doctor Adriano Correia Silva, profesor de la Universidad Federal de Goiás, es entrevistado por la maestra Patricia Patiño del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, estamos durante esta semana del 12 al 16 de noviembre en el 19º Congreso Internacional de Filosofía, Mundo, Pensamiento y Acción. Y en esta ocasión tenemos el honor de que nos acompaña el doctor Adriano Correia. Doctor, coméntenos brevemente de dónde viene y sobre qué tema es su ponencia. Bueno, yo soy Adriano Correia, soy docente de la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, y estoy en el Congreso también representando la Asociación Nacional de Filosofía de Brasil, y en mi ponencia yo examiné la situación actual de la enseñanza de humanidades en nuestro país, pero no solamente en Brasil, y también sobre la conexión con las dificultades que estamos encontrando en la enseñanza de humanidades en Brasil y la conexión de esto con la comprensión neoliberal de la enseñanza. Sí, diríamos la Red Iberoamericana de Filosofía, que es la que tiene que ver también mucho ahorita en este congreso, fortalecerla, ver sus análisis, sus problemáticas. ¿Por qué hay esta preocupación por la enseñanza de la filosofía? ¿Qué riesgos podríamos pensar que se está corriendo? Sí, la idea de la red que surgió en el encuentro anterior de la Asociación Mexicana de Filosofía en San Cristóbal de las Casas. En esta ocasión planeamos un encuentro en Brasil como el primer encuentro de la red para pensar la constitución de esta red que se dará mañana acá en este congreso. Y la idea es no solo tener en cuenta la importancia de la enseñanza de la filosofía, pero también crear vínculos entre nosotros, entre los países de Latinoamérica y de la península ibérica, y también compartir estas dificultades y también las soluciones que están siendo encontradas en todas partes para enfrentar las tentativas que no son nuevas de quitar la enseñanza de filosofía en el nivel básico, pero también los problemas con la financiación de la pesquisa y también de las universidades en nuestros países. ¿Por qué podríamos pensar que se está dando esta tendencia de querer, a partir de ciertas políticas gubernamentales, omitir las materias, los contenidos filosóficos, cuando que estos son los que permiten realmente dar esa dimensión pedagógica de jóvenes más críticos, más reflexivos, más a partir de la formación de sus criterios tanto para el ámbito profesional como personal? Si nosotros las quitamos, pues entonces ¿qué mensaje estamos mandando, verdad? Verdad, creo que la crisis no es solo con la filosofía, es con la enseñanza de humanidades en general, y también tiene que ver con una idea de que la función, en el rol de la educación es ante de todo un papel profesional, o sea, la escuela y también la universidad tiene como tarea ofrecer condiciones para que los estudiantes en su desarrollo de aprendizado y de formación adquieran ciertas habilidades, competencias para hacer determinadas cosas, cumplir determinadas tareas, y no tenemos más una dimensión de la escuela como espacio de formación profesional seguramente,
pero también de una formación cultural y personal más general. Y esto es que precisamente nos pone en riesgo, porque creo que principalmente las humanidades, pero no solamente, la literatura y las artes también, tiene esta función esencial de ofrecer a los estudiantes una perspectiva más amplia que esta de simplemente prepararse para un empleo, una profesión. Creo que el lugar que estamos en el mundo, el modo como manejamos nuestras inquietaciones, aspiraciones, angustias, cómo interpretamos nuestra situación más general en nuestra sociedad, todo esto no se puede alcanzar sin una reflexión y un diálogo permanente con las diversas áreas del conocimiento y también con los saberes del pasado, que es un poco lo que nosotros ofrecemos en nuestra área en filosofía. Claro, diríamos que la filosofía en los diferentes niveles educativos va a permitir un desarrollo integral, va a permitir también una visión más completa del profesionista ante los dilemas que tiene que enfrentar, tanto por su profesión como por su vida personal, y más en una sociedad que tiende a esta dimensión neoliberal, donde tiene que resolver una serie de dilemas, de conflictos, y además se le pide también que esté innovando, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cómo se puede hacer si no tenemos herramientas filosóficas, habilidades también para entender nuestro ser y estar en el mundo? Y bueno, además, si no tenemos claro de qué juramento hacemos en el momento en que nosotros nos estamos recibiendo, y cómo la ética es indispensable tanto para la vida diaria como para la vida profesional. Usted ha trabajado sobre el área de ética, pero además en una relación con la política, que a veces esta relación, hay quien dice, no, entre ética y política no hay ninguna relación, son dos mundos totalmente opuestos. Diríamos que a veces una dimensión cínica de la política, ¿verdad? Porque claro, yo creo que ninguna persona puede negar la dimensión ética de su desarrollo laboral. ¿Cuál sería esta relación entre ética y política? Entonces, esta es para mí una cuestión central en mis investigaciones y también en mi docencia, porque para mí es claro que ética y política no son lo mismo. La misma cosa, no está en cuestión el mismo tipo de problema. Pero hay una conexión clara, a pesar de la distinción, que tiene que ver con la responsabilidad personal. Creo que la ética es la dimensión de la existencia en que nosotros tenemos en cuenta nuestras acciones, nuestros pensamientos como algo de personal. O sea, incluso las cosas que realizamos a pesar de nuestros deseos son también nuestra responsabilidad. Y creo que esta percepción del sí mismo como el origen de las propias acciones es central para una vinculación a sí y también una vinculación a los otros. Y esto es decisivo también en política, en un momento en que claramente hay una desconexión entre la responsabilidad personal y las cuestiones comunes. Creo que es necesario concebir a sí mismo por la reflexión como un agente que tiene que responder por esto en un mundo, en un espacio común. Y esta reflexión interna que la ética supone es decisiva para cómo este individuo, como ciudadano por ejemplo, está en relación con nosotros y también con el mundo común, de las cosas que nos dicen, que nos
que nos conectan a todos, como algo que ultrapasa el dominio estricto de la ética y de las relaciones consigo mismo y con las otras personas. Entonces, para mí, sí son dominios en que en la ética está en cuestión, en primer plano, el sí mismo, el cuidado que tenemos de tener con nosotros mismos y con la coherencia entre nuestras acciones y nuestros principios, aquellas ideas que para nosotros son caras y son importantes para orientar nuestras acciones. También esto tiene conexión con nuestra responsabilidad por el mundo, nuestro cuidado por el mundo, y también esto tiene relevancia principalmente en un contexto en que la política ahora parece ser cosa de ninguna persona. Sí, en este momento recordaba un poco esta propuesta y planteamiento de Michel Foucault de la ética como el cuidado de sí, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí. Y entonces es de los autores que también hacen esta relación entre ética y política. Y creo que ha sido un autor en sus investigaciones. Sí, sí. ¿Qué es lo que él nos está planteando en esta dimensión? Yo pienso que es central en el análisis de Foucault sobre la ética esta dimensión de un concebir a sí mismo como algo que es obra del sí mismo. O sea, no estamos aislados de los otros, del mundo, pero hay una dimensión especial en esta autoconstitución. Y esta autoconstitución, yo pienso que es lo que él nombra de cuidado. Un cuidado que implica una especie de autoría. Yo soy responsable inclusive por la persona que yo soy y por los cambios que suceden en mi propia constitución como persona. Entonces, para mí es una atención especial a la constitución del sí mismo, de un sí mismo que es no algo ya dado, pero algo en constante cambio y aprimoramiento y fracasos también. Y esta dimensión de tener en cuenta que yo estoy en el mundo, en medio a otras personas, pero yo tengo de tener a mí mismo como algo que tiene con que tengo que me ocupar para constituirme de una manera, en la medida de nuestras posibilidades, independiente. Sí, porque bueno, es de los autores que habla de ese cuidado, pero el cuidado de sí. Otros autores en el ámbito de la ética hablan del cuidado, aunque más remitido a los otros, como Carol Gilligan, sí. Pero no, él dice principalmente la ética como un ejercicio de libertad es dirigida a la persona, al sí mismo. Y ya en una segunda dimensión, pues ya es un cuidado también con los otros y de los otros, ¿no? Exactamente. Y en el caso de Hannah Arendt, esta relación entre ética y política tiene una dimensión más pública, parece ser. Sí, yo comprendo así, en las pocas situaciones en que ella estudió esta cuestión específicamente de la ética, en su relación con la política, en gran medida fue como resultado de su análisis del caso Eichmann, de Eichmann en Jerusalén. Para Arendt era una cuestión clara, en otros términos, pero muy cercana a Foucault, la idea de que en la ética está en cuestión, antes de todo, el yo, o el sí mismo, como un espacio interior donde se constituye la subjetividad, una subjetividad que es siempre para ella 2 en 1. Una subjetividad que implica siempre que yo estoy en relación conmigo mismo. Para ella, esta no es la cuestión política fundamental. La cuestión política fundamental es cómo que yo estoy incluso dispuesto a ponerme
a mí mismo en riesgo para resgatar el mundo de una amenaza, por ejemplo. Para ella, la cuestión fundamental que cada ciudadano tiene de contestar siempre es lo que está en primer plano, el yo o el mundo. La respuesta de un ciudadano es siempre el mundo. Pero para ella, en algunas situaciones de crisis, estos que cuidan de sí mismos, acima de todo, son como en el caso de la dominación nazi, son como las últimas luces de esperanza de la posibilidad de reconstitución de un mundo común en que personas conservan su pluralidad, su singularidad, y que no dejan a sí mismos, no se tornan meramente una pieza en un engranaje o simplemente personas despersonalizadas, por así decirlo. Creo que para ella la política y la ética no se confunden, no tienen una relación necesaria, pero sí puede pensar que en tiempos de crisis es fundamental la integridad personal, que las personas sigan siendo responsables por sus acciones. Sí, yo creo que el análisis que ella hace más en esta situación que usted mencionaba de los judíos, ¿verdad? Sí. Como algunos que estaban en esa situación mantuvieron su fortaleza a pesar de que la situación no era para nada una situación que pudiera invitar a una esperanza, ¿no? Sino a un desánimo, a simplemente ya dejar que las circunstancias se dieran y que la vida se entregara, pero las fortalezas de quienes salieron fue porque tenían esa posibilidad, esa, diríamos, lucha interna de que de aquí tiene que salir algo y yo puedo ir más allá, ¿no? Sí, entonces, pues a veces había yo leído que a veces encontraban un trapito, algunas mujeres, y lo lavaban y hacían una pañoletita, y ya eso le estaba dando pues cierto sentido a su presencia ahí, a lo que habían encontrado, y no que ya fuera una basura que se pateara, que se olvidara ya de ese desánimo por la condición, sí, ¿no? Entonces esta fortaleza de poder ante esa adversidad mantener esta actitud y este cuidado de sí. Sí, es verdad. Cuando ella menciona, por ejemplo, en una obra que es una compilación de sus textos y cursos, Responsabilidad y Juicio, ella menciona exactamente, ella dice que los mejores en esta situación de crisis fueron los que dijeron no, cuando yo obedezco, yo estoy apoyando. Entonces, no tengo condiciones, yo que vivo conmigo mismo, porque la imagen de esta interacción consigo es la de Sócrates, de por qué no cometo algún daño para alguien. No solamente para no dañar a una persona, pero porque yo vivo conmigo mismo. Entonces, no tengo condiciones de vivir junto a alguien que hace un daño como si no fuera nada. Y esta dimensión socrática era para ella central. Pero hay personas que no experimentan este estar consigo. Es posible vivir solo. ¿Sí? Y Sócrates incluso menciona esto en un diálogo, cuando dice, no me acuerdo a qué personaje del diálogo platónico, algo como, tú eres feliz, porque cuando llegas en tu casa no hay ninguna persona para perturbarte, pero yo no. Donde estoy hay una persona que me perturba todo el tiempo, yo mismo. Y entonces esto, para ella, en ética, era la intuición básica, fundamental, que depende, claro, de la percepción del estar solo como algo, como siendo un estar junto a sí mismo.
Claro, y esta, diríamos, dimensión de el cuestionarse, el reflexionar, que no es solamente el cuestionar al otro, a la otra, sino es el estarme cuestionando de manera permanente ya como una forma de vida, analizando lo que las cosas en apariencia son para ir más allá de eso, para ver qué hay detrás de eso que se está planteando, ¿no? Sí, claramente, sí. Usted también menciona en sus obras que la política occidental es biopolítica. ¿Qué sentido tiene esta expresión? Pues esta fue un artículo que yo escribí hace un tiempo y que hace como 4 años yo publiqué un libro en Brasil sobre que tenía conexión con esto. Esta indicación hace referencia a la apropiación que Giorgio Agamben hace de Arendt y de Foucault. En mi investigación, mi propósito inicial era indicar las dificultades con la interpretación que Agamben ofrece de ambos autores, pensadores, en la obra Homo Sacer Uno, El poder soberano y la vida nuda. Pero yo, a pesar de indicar algunas, en mi opinión, imprecisiones interpretativas, pero no es esta la cuestión principal para Agamben. Es mucho más indicar que por la obra de Arendt, por la obra de Foucault, es posible pensar que en un contexto donde el mero vivir es la cuestión central, no estamos bien políticamente. Y entonces, en cuanto tenemos personas que están exhibidas en el espacio colectivo como meros vivientes, como refugiados, como apátridas, estos o como los internos en los campos de concentración, pero no solamente ellos, los migrantes, los desplazados por violencia y guerras, etc. En cuanto esta aún sea la cuestión central de nuestra vida política, estamos en el ámbito de la dominación total. Y entonces decir que la política occidental es biopolítica para Agamben, que es el pensador central a esta investigación que yo realicé, es indicar que estamos aún peligrosamente cercanos a la dominación nazi, donde la vida nuda, el mero vivir, la vida estrictamente biológica, pero una vida que está como exhibida la violencia más pura. Esta vida, en el centro de la vida política, es una indicación de la fragilidad de nuestra vida política, no solamente en términos internacionales, pero también nacionales. Creo que esto es central para reflexionar sobre nuestra condición presente. Este libro de Agamben ya tiene como 20 años, poco más, pero estamos, creo, en la inscripción de la misma realidad. Claro, más si lo estamos viendo ahorita con este desplazamiento de los inmigrantes, sí, ¿verdad? Y con la amenaza de que te voy a recibir con un tiro, te voy a recibir con tanques, entonces son personas frágiles que han caminado durante días y días, y en lugar de tener una acogida, etcétera, van a ser recibidos con un rechazo absoluto, ¿no? No hay posibilidad de que te podamos recibir en lo más mínimo, y al contrario se pusieron más mallas de alambre con púas y todo para que haya una expulsión completa, ¿no? Sí, yo me acuerdo siempre de Hannah Arendt, cuando ella, que fue apátrida por casi 20 años, y ella decía que el apátrida es la expresión de una aporía, de una situación sin salida en relación a la comprensión clásica de los derechos humanos. Porque cuando uno tiene nada más que el supuesto derecho natural, no tiene nada más. Porque
solo tiene derecho quien está inserido en una comunidad política. Y esta comprensión de Arendt de que cuando no somos más que meros vivientes, estamos expuestos a todo tipo de agresión. Y esta situación es desgraciadamente muy común en nuestros días, y es tal vez la cuestión central del Occidente hace más de 150 años, seguramente, creo yo. Así es. Pues ante estas condiciones que se están dando actualmente, a esa tendencia, ¿verdad?, de desplazamiento que no es exclusivo en América Latina, sino que se está dando en Europa y que se está dando en Asia, ¿verdad? Sí. ¿De qué manera diríamos que la filosofía nos va a permitir comprender, interpretar y tratar de resolver ese tipo de condiciones, situaciones, problemáticas? Yo creo que no tenemos más en el contexto de la filosofía contemporánea, por ejemplo, condiciones de suponer que las respuestas llegarán por una teoría sistemática o algo de esta naturaleza. No conozco de verdad un filósofo que tenga esta posición, pero creo que hay algo común a la filosofía contemporánea, a los antiguos, a toda la historia de la filosofía, que es esta disposición para tratar lo que es obvio como problemático. Creo que la contribución central de la filosofía para el Occidente es, y que traduce un afecto básico, creo yo, o sea, la filosofía no es una exclusividad de nosotros filósofos, Claro. pero profesionales, es verdad, pero traduce una dimensión de la presencia humana en el mundo, que es la inquietud con el sentido de las cosas. Y entonces tenemos, claro, filosofías dogmáticas, otras que no son tan amplias o no consideran varios aspectos de un mismo problema, pero lo que nos reúne en esta área, donde están los profesionales y los no profesionales, es esta disposición para tratar las cuestiones como problemáticas. Esta es una cuestión para mí central. Esta cuestión de la fabricación sistemática por guerras, crisis económicas, conflictos locales, nacionales, internos, externos. Esta situación de la fabricación sistemática de personas sin un lugar en el mundo, de personas que están fuera de la vida política de una comunidad, personas que son lanzadas en la tierra sin mundo, que están desplazadas para parte alguna, para una parte donde no se sentirán nunca en casa. Entonces, creo que no podemos pensar en términos estrictamente nacionales estas cuestiones, y por otra parte, no podemos concebir que en el actual contexto, con la radicalización de ciertas posiciones, estemos en condiciones de pensar esto colectivamente entre las naciones. Entonces tenemos un problema de verdad, y un problema para el cual, pienso yo, la filosofía tiene una contribución fundamental, que es de promover no solamente la reflexión, pero también el diálogo en el contexto político nacional e internacional. Y como dice usted, visualizar aquello a lo que estamos mal acostumbrados, ¿no? Exacto. Aquello que pareciera ser lo obvio, lo normal, lo natural, no lo es, sino que es una condición creada en donde hay personas que están excluidas por completo, ni siquiera les reconocemos sus derechos, ni siquiera tienen una oportunidad de desarrollo, de educación, ¿no? Y entonces ahí la filosofía pues siempre tiene que estar alzando la mano, tiene que estar buscando ese diálogo, ese reconocer lo que quisiéramos voltearnos e ignorar
porque ya estamos en un siglo XXI muy tecnologizados, muy digitalizados, muy conectados en redes, pero bueno, ¿y dónde está en ese mundo, verdad, digital, la existencia de todas estas personas que hemos dejado excluidos o al margen? Es verdad, por ejemplo, hace 20 años había muchos filósofos inclusive con entusiasmo con las redes, con la internet, y ninguna persona que yo conozco de los teóricos de la comunicación más conectados con la filosofía imaginaría que nosotros hoy estaríamos conectados, informados, con acceso a la información y que nuestro problema más urgente sería fake news y redes sociales donde las personas se conectan sin hablar de verdad, donde las personas multiplican su obscuridad, reproducen la pobreza de su mundo, donde las personas podrían estar en el intercambio con otras personas en un ambiente de información accesible, construyendo una esfera pública extraordinaria. Pero no, estamos más allá de la época en que no teníamos dificultad para nos comunicarnos. Entonces, creo que es también por esto, en este contexto, que, por ejemplo, en Brasil, la filosofía está expuesta por este nuevo gobierno que fue recién electo, casi como enemigos públicos número uno. Qué barbaridad. La filosofía. Porque la filosofía es enemiga de verdad de un mundo donde las personas están en contacto, pero no dialogan, accesan a información, pero no juzgan ni reflexionan sobre ellas. Es verdad que es un mundo donde no estamos bien. Doctor Adriano Correia, es muy interesante todo lo que nos comparte y bueno, esperamos seguir dialogando acá en los espacios de las mesas y demás, y aquí le damos mucho las gracias por habernos compartido todas sus aportaciones y sus investigaciones. Gracias. Buenas tardes.